Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. El posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo. Gracias por atender a la televisión. Más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho no mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en uso. Este sistema económico no se puede vivir bien. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, mas nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Conectamos desde Estado de Alarma con una de las personas que mejor conoce lo que es la tragedia humanitaria de la inmigración y el negocio impúdico de las mafias con el tráfico de personas
y lo que es ahora toda una invasión que está llegando a las Islas de Canarias, pero también está llegando por tierra, aire, mar a otras costas de España, mientras los españoles están confinados en sus casas. Estas personas entran como Pedro por su casa por España y también están convirtiendo como si no en un problema sanitario. Rubén Pulido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis. Pues nada, aquí ¿verdad? expectante a todo un poco y viendo, ¿no?, como cada día la presión migratoria es mayor y la indolencia de este gobierno, pues igual, ¿no? Cada día es mayor, cada día miran más hacia otro lado o son directamente cómplices de lo que está ocurriendo. Bueno, tienes todos los datos. Vamos a llegar a los 15.000 inmigrantes ilegales en Canarias, ya desembarcados. ¿Tú crees? Podemos llegar. Los últimos datos de ACNUR ya nos dan cifras superiores a las 11.000 llegadas en lo que vamos de año, es decir, más de un 700% de las llegadas que tuvieron lugar en el año 2019. Ahora mismo Canarias, por delante incluso de Andalucía, ¿no?, que desde hace tiempo ha sido siempre la región que más inmigración ilegal recibía a nivel peninsular, ¿no? Pues ahora el archipiélago canario ya supera la cifra de Andalucía. Andalucía han llegado en lo que llevamos de año unos 8.200 inmigrantes ilegales y Canarias ya supera la barrera de los 10.000, superando incluso los 11.000 inmigrantes ilegales. Creo que tal y como es la evolución, se van a superar los 15.000 y se van a superar con creces, porque, por ejemplo, la semana pasada solo en una semana, llegaron más de 2.000 inmigrantes ilegales a las Islas Canarias y hablamos de cifras de inmigrantes interceptados. Es decir, cuando hablamos de estas cifras, cuando hablamos de las cifras que nos da Frontex, que nos da Interior, que nos da ACNUR, son cifras de inmigrantes ilegales interceptados que han sido detenidos, que estos datos han sido elevados al Ministerio del Interior por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ahora nos encontramos también con que las mafias están activando un modus operandi que ya ensayaban en el año 2018, ¿no?, antes de aquellas negociaciones de Marruecos que ya contuvieron de alguna forma la inmigración ilegal. Antes de eso, las mafias ya estaban poniendo en práctica lo que está ocurriendo ahora en costas de Andalucía y puede estar ocurriendo también en el archipiélago canario. Y son esas salidas masivas de embarcaciones que lo que consiguen es desbordar la atención, desbordar el servicio de recepción de pateras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ocurre lo que hemos visto ya en muchos vídeos que circulan por internet, ¿no? Cómo llegan inmigrantes ilegales a costas españolas y no son interceptados en ningún momento por los agentes y escapan de cualquier control, y no sabemos quién está llegando a nuestro país, porque en estos momentos, y según dicen también las cifras de ACNUR y cifras de Frontex e Interior, en estos momentos más del 60% de esa inmigración ilegal que está llegando a nuestro país procede del Magreb, es decir, o bien procede de Marruecos, que es alrededor de un 20%, o bien proceden de suelo argelino, más de un 40%. Entonces, la inmigración ilegal que está entrando en estos momentos a través de suelo argelino es de las más peligrosas que puede acceder a Europa, porque es la ruta de Túnez, la ruta de Libia, donde llega gente que no solo es de nacionalidad argelina, sino que ya vienen gente de nacionalidad egipcia, de nacionalidad tunecina, que no olvidemos que los tunecinos son los que ahora se están radicalizando más en estos momentos. El atentado de Niza el protagonista fue un inmigrante ilegal que había llegado a Lampedusa de nacionalidad tunecina. Anis Henry, aquel atentado de Berlín, también fue un tunecino que accedió de manera ilegal también a Lampedusa, ¿no? Y bueno, y en este verano vimos cómo era también detenido uno de los terroristas más buscados a nivel europeo en Almería, y era de nacionalidad egipcia y también había utilizado esa ruta argelina para acceder a nuestro país. Este es el panorama actual, más preocupante que nunca, porque no olvidemos que estamos en una pandemia, estamos en una nueva oleada y ya, y os lo doy a vosotros en exclusiva este dato, ¿no? La izquierda se viene diciéndonos desde hace mucho tiempo, ¿no?, que está llegando inmigración ilegal, pero llegan menos que en 2019. La presión migratoria está bajando. Siempre se ha escudado la izquierda en esto. Pues ahora ya no.
ahora ya los datos del año pasado ya se superan. Las llegadas por mar llegan a ser superiores a un 16% con respecto a datos del año anterior. Es decir, ya llegan más de 25.000 inmigrantes ilegales a España a través de nuestras costas. Efectivamente, para que tengan una idea, en Canarias el 10 de octubre se batió todo tipo de récord, llegaron 1.000 personas en 27 embarcaciones, solamente 27 embarcaciones llegaron a Gran Canaria. Y luego llegan otras embarcaciones, como estaba explicando Rubén Pulido, llevan otras embarcaciones a Lanzarote, otras 5 embarcaciones a Tenerife. Bueno, en total 1.000 personas en un solo día. Es una, es una auténtica invasión por donde lo miren. Es decir, que a nosotros nos expliquen cómo los españoles pueden estar en estos momentos confinados sanitaria y aquí entran como Pedro por su casa. Háblame un poco de las mafias. ¿Quiénes están detrás de este negocio de personas, Rubén? Bueno, aquí lo que vengo yo observando, ¿no? Durante estos últimos meses es que las mafias se están fortaleciendo logísticamente y no solo eso, sino que ya están haciendo el uso de las redes sociales como soporte para lograr atraer a nuevos inmigrantes ilegales que quieren entrar en Europa. Las mafias están operando ya en España a niveles superiores de cómo operaban en la zona de Libia, la zona del Mediterráneo central. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, en Canarias estamos viendo que la ruta migratoria actual, que es la que está accediendo al archipiélago, es la ruta de Gambia, la ruta de Senegal, la ruta de Mauritania. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, de más de 1.000 kilómetros de distancia. Estamos hablando de cayucos que ya no son las 12 personas que llegan por embarcación a las costas andaluzas, sino que son cayucos que en la mayoría de los casos superan las 50 personas en cada viaje. Bueno, y dicen aquí, en Canarias que se hundió uno de 200. O sea, había uno que llevaba a 200 personas. Sí, la media supera los 50, pero sí que hemos visto como a la playa al sur de Tenerife, a la zona de los cristianos, pues llegaban cayucos con más de 100 personas. Sí, son cayucos. Estos son los que proceden, el cayuco gambiano, que lo llaman los que están investigando desde hace tiempo estas rutas migratorias. Pero claro, es muy difícil creer que un cayuco de estas características, un cayuco de madera con un motor de media potencia o de baja potencia, consiga hacer un recorrido de más de 1.000 kilómetros, también por pura lógica, ¿no? También por el tema de combustible, ¿no? Que pueden llegar a necesitar. Se habla de escalas, ¿no? Que van haciendo escalas hasta que llegan Pero es que ya hablamos de una travesía de más de 10 días y cuando los vemos, cuando llegan aquí, no aparentan haber estado más de 10 días de travesía. Llegan con baterías en los móviles porque transmiten las llegadas, llegan con buen color de hidratados, eso se ve en los ojos, se ve en los labios, se ve en la tez y no llegan deshidratados. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me han podido asegurar a mí que por el aspecto más de 24 horas no llegaban en el mar y aquí nos enfrentamos a lo mismo que se enfrentaba Frontex en el Mediterráneo central, ¿no? Y es a esos remolcadores, a esos cargueros que posiblemente estén acercando a Canarias. Ya se han apreciado movimientos extraños, incluso yo los he compartido, de algunos cargueros que procedentes de la zona de Senegal, de la zona de Mauritania, han hecho movimientos extraños cercanos al archipiélago, es decir, actuaban con trazos perpendiculares cuando miran lo que es la monitorización de movimientos y entonces pues ya te indica que algo extraño hay, pero claro, Frontex en estos momentos no está haciendo nada en Canarias y no está controlando esto y ya es más que evidente, ¿no?, de que esos remolcadores existen porque ni por combustible ni por la potencia que tienen los motores de esos cayucos se explica que lleguen como están llegando a las Islas Canarias. O sea, que hablamos de barcos negreros, es decir, barcos con miles de personas a los cuales recorren cientos de kilómetros y en un momento determinado, a partir de ahí, los sueltan en patera. Sí, claro, bueno, y ya no solo eso, sino que es que ya también nos encontramos con cierta complicidad del gobierno. Y ya se puede entender así, el gobierno es totalmente cómplice de lo que está ocurriendo, porque hace menos de una semana veíamos una noticia donde un barco de salvamento marítimo se había alejado 480 kilómetros del archipiélago canario para asistir a una embarcación. Eso no podemos hacerlo.
al final estamos alimentando el problema. Si lanzamos ese mensaje de que vamos casi a casa a recogerlo, pues el efecto llamada va a aumentar, el efecto llamada va a ser aún mayor. Aquí lo que hay que hacer es una contención naval de alguna forma y así evitaríamos todas esas muertes que también denuncian la izquierda, porque la izquierda habla aquí de fallecidos en el Mediterráneo, pero es que ellos están alimentando el problema. Es que mientras más embarcaciones parten hacia España, mientras más embarcaciones parten hacia Europa, más riesgo existe. La forma natural de llegar a Europa no puede ser esta. Ellos pretenden imponer la inmigración ilegal como forma natural de Europa y esa forma natural que tratan de imponernos es la que está acabando regando en la zona del Atlántico y regando la zona del Mediterráneo de fallecidos todos los años. Es decir, el problema lo están creando ellos, ese problema que ellos utilizan para disparar sobre nosotros, ese problema lo están creando ellos y lo están alimentando ellos. Y ahora mismo, como te estaba diciendo Luis antes, estamos llegando a cifras de hace 2 años. Es decir, ya no solo es que superemos la cifra de 2019, sino es que hablamos de un mes de octubre en el que hemos pasado de que entrasen 4.020 inmigrantes ilegales el mes de octubre del 2019 a los 7.196. Es decir, los datos casi se están duplicando. Estamos llegando a cifras de... 7.000 al mes. 7.196. Que sepamos, todavía no tenemos datos de esta semana en la que estamos. La semana anterior habían llegado 2.292 inmigrantes ilegales a España. Del 12 al 18 de octubre, 2.330. Y del 5 al 11 de octubre, 2.122. Es decir, llevamos 3 semanas en las que estamos recibiendo más de 2.000 o más de 300 al día de media. Es decir, en 3 semanas en España han entrado la misma inmigración ilegal que entraba antes de la crisis migratoria en todo un año. Es decir, en los años 2000, recuerdo que en los años 2014, 2015 entraban al año por vía marítima en torno a los 5.000, 6.000. Eso es lo que está llegando ahora a nuestro país en tan solo 3 semanas y no olvidemos que la situación sanitaria en la que estamos. No y aparte, Rubén, me imagino, no hay nada que alimente más el efecto llamada que esas imágenes de inmigrantes entrando en hoteles de lujo en España porque están cerrados los CETIs, ¿no? Es decir, me imagino que eso debe ser una especie de, claro, debe ser como un panal de abejas, es decir, eso, ven esas imágenes en Mauritania, en Argelia y en otros lados, o ven, por ejemplo, ayer leíamos que en un avión cazaron a gente, a ilegales que no llevaban pasaporte. La segunda vez que ocurre. Viajaban en avión y no llevaban pasaportes. Es decir, ¿qué tipo de control inmigratorio es ese en el cual no solo te llevan a las penínsulas, sino que encima los llevan sin pasaportes? Sí, no, el descontrol ya es absoluto. Hemos visto imágenes de cómo escapaban de los hoteles, como coches, que no sabemos quiénes son esas personas que les asistían, los recogían. Esas personas son recogidas de los hoteles cuando escapan. Esas imágenes las he compartido yo a través de Twitter. Y esos coches acuden al aeropuerto y facilitan a estas personas que cojan un avión para dirigirse hacia la península. Es decir, el descontrol es totalmente absoluto. Nos están controlando ahora mismo en las salidas de nuestras ciudades para ver a dónde vamos, ¿no? Pero por otro lado nos encontramos con inmigrantes ilegales que están escapando de los hoteles donde supuestamente tienen que estar confinados. Hablamos de hoteles que ya en su mayoría superan las 3 estrellas, incluso las 4 estrellas, escapan de ese confinamiento, alguien los recoge, que no sabemos si son las propias ONG cómplices de todo esto que los están recogiendo para que luego acudan a otras sedes peninsulares. No sabemos qué está ocurriendo ahí, pero el descontrol es absoluto. Esto no lo está controlando nadie, ni la fuerza, cuerpo de seguridad del Estado. No sabemos si es porque se le ordena que miren hacia otro lado ante este descontrol, porque si no, no se explica. Es decir, que exista un control exhaustivo sobre los movimientos de los españoles y que estas personas estén campando por sus anchas por todo el territorio nacional y nadie les diga nada. Ya he oído también por parte de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado cómo muchos de los que llegan a Almería y luego son liberados porque se alega, ¿no?, de que las fronteras de sus países están en estos momentos cerrados, entonces no se pueden retener durante más de 72 horas. Los CIE no están funcionando ahora mismo al 100%. El gobierno hizo un amago de apertura de CIE, pero hizo para callar algunas bocas, ¿no?, y para callar aquellas reclamaciones constantes por parte del partido político Vox, que se abrieran los CIE, que se pusieran a pleno rendimiento, porque la inmigración ilegal no puede pasar de ser tutelada hace unos años que era tutelada por la fuerza y cuerpo de
Seguridad del Estado en esos CIES a ser tutelada, a esa tutela, derivarla a las ONGs así a bote pronto, ¿no? Porque no olvidemos que estas ONGs están recibiendo partidas que son bastante cuantiosas, ¿no? Por la supuesta tutela, y digo supuesta porque no sabemos cuánto tiempo permanecen bajo el control de estas ONG, porque ya hemos visto en muchos casos cómo escapan a ese. ¿Te estás refiriendo a los MENAs específicamente? Me estoy refiriendo a MENAs y adultos, ¿no? Adultos que también están siendo tutelados en estos momentos por ONG. Es que esos adultos antes eran tutelados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los CIES, que son personas que se tienen que someter a un control policial hasta que se resuelva su situación, hasta que se sepa si tienen derecho a protección internacional, si tienen derecho a asilo, si deben de ser deportados. Tienen que estar en ese momento controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para eso existen los CIES que el gobierno, utilizando el estado de alarma como excusa, ha cerrado, y esa tutela, ¿no?, está pasando ahora a ser designada por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, que ya sabemos quién hay detrás. Pues esa tutela está siendo regalada en estos momentos a ONGs, y el cambio pues es lo que he dicho, ¿no? Antes estaban siendo controlados por policías y ahora están siendo controlados por voluntarios en muchos casos, que no son ni trabajadores de esas ONGs, sino que están haciendo un voluntariado, y son los que en estos momentos se están encargando de controlar de alguna forma esta inmigración ilegal. Y ¿qué interés hay? ¿Qué interés hay en traer, en que esta gente campe a sus anchas sin ningún tipo de control por España y por Europa, Rubén? Pues como no quieran sembrar el caos, no logro encontrar otra explicación. Bueno, una puede ser económica, es decir, estas ONGs sí, hombre, facturan muchísimo dinero, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Cuando me estabas hablando, cuando quedan en libertad, no encuentras otro sentido que sea el de sembrar caos, ¿no? El de llevarnos a una situación de descontrol. Pero sí, cuando lo tutelan estas ONGs, obviamente ahí hay un interés económico, ¿no? Hay ONGs que tienen ciertos lazos de unión con este gobierno. El comité ejecutivo, por ejemplo, de la Comisión Española de Asistencia a Refugiados, de CEAR, en el comité ejecutivo hay miembros que han estado en su día ligados al gobierno, y esto lo podemos ver en la propia memoria de estas ONG, ¿no? Como hay miembros que en su día han tenido vinculaciones con gobiernos socialistas o incluso con gobiernos del Partido Popular. Ha existido, en su día tiré de la manta y también había ciertos lazos ahí. Es decir, todo esto, pues al final ha sido orquestado, como bien dices, también para un beneficio económico. Si miramos las subvenciones de las ONGs que se encargan en estos momentos de gestionar esta inmigración ilegal, si miramos las subvenciones a 3 años, vemos cómo esas subvenciones cada año siguen creciendo. Cada año estas ONG están percibiendo, y claro, si esa tutela que antes se hacía en los CIES, si esa tutela, ese control que antes se hacía en los CIES, ahora lo hacen las ONG, pues los tutelados por ONG están aumentando, mientras menguan por otra parte los controlados en CIES. Entonces las subvenciones que reciben pues son mayores. Obviamente hay un interés totalmente económico, y por eso estas ONGs en muchas ocasiones están detrás de la mayoría de estas llegadas de irregulares a nuestro país, porque también hemos visto en muchas tenemos ocasiones, ONGs que los van a buscar al mar, como el Open Arms, por ejemplo, que hay Open Arms, que también no solo ha recibido dinero de los ayuntamientos podemitas, sino también ha recibido cuantioso dinero de empresas españolas. Quiero decir, Corte Inglés, Banco Sabadell, diputaciones provinciales, locales. Entonces, primero los van a buscar al mar. Primero les están diciendo, tírense al mar que nosotros les vamos a buscar. Vale, los van a buscar al mar, los traen aquí, y después otras ONGs se encargan de tutelarlos. Ya vemos cómo les tutelan. Acaban de entrar a un Decathlon y lo acaban de saquear, no han dejado ni una pelota de tenis. Pues ese es el tipo de tutela que estas ONG están brindando, mientras MENAs, en este caso, siembran el terror en cientos de barrios de toda España. Y un nulo control, porque es que ahora el gobierno también, el caso que mencionaba antes de Salvamento Marítimo, cómo se alejaba 480 kilómetros de costas españolas, ahora estamos viendo a través de diversas monitorizaciones ese tipo de comportamiento, ¿no? Es que Salvamento Marítimo en estos momentos cada vez se aleja más de costas españolas para
rescatar, entre comillas, para recoger, diciéndolo sin ningún tipo de censura, ¿no? Para recoger esa inmigración ilegal y traerla a costas españolas. Y estamos viendo como una ONG lleva años, porque lleva años, la ONG de Elena Maleno, Caminando Fronteras, lleva años alertando de todas las salidas como si estuviese al tanto de cuándo se van a producir, de en qué momento se van a producir y hacia qué lugar se dirigen. Si entramos en el Facebook de esa señora, si entramos en el Facebook de Elena Maleno, que ha sido investigada ya, lo que pasa que el caso quedó archivado por la Fiscalía, ya ha sido investigada por presunta colaboración con mafias y por favorecimiento de la inmigración ilegal. Lo que pasa que no ha llegado, no sabemos por qué se archivó esa causa, pero ella, Elena Maleno, la buscamos en Facebook y vemos como cada día alertas de todas las salidas que se producen desde el Magreb, todas las salidas que se producen en dirección a costas andaluzas y todas las salidas que se producen en dirección al archipiélago canario, como si ella tuviese en esos momentos una presunta conexión con esas mafias y les alertasen previamente de qué ruta van a coger, ¿no? para acceder a nuestro país. Y estamos... Bueno, esta señora fue la apuesta de Adelante Andalucía, es decir, la marca de Podemos en Andalucía. Sí, para ponerla de defensora del pueblo, así es, fue la apuesta de Adelante Andalucía para cambiar el defensor del pueblo en la comunidad autónoma, sí. Y pues ahí está, esa actividad es fácil de monitorizar y en muchas ocasiones yo también lo he compartido. Si vemos los comentarios que se producen en las publicaciones de Elena Maleno, de esta señora, si examinamos los comentarios, en algunos casos podemos incluso llegar a ver cómo se llegan a producir amagos de transacciones, es decir, cómo en algunas ocasiones hay personas que comentan cómo se puede llegar a España y otras personas le contestan, envíame un mensaje privado y te informo mejor. Eso se ha llegado a producir, eso lo he llegado yo a compartir. Lo que pasa es que aquí pues existen en algunos momentos pues esa capacidad de este gobierno de mirar hacia otro lado ante estas muestras evidentes, ¿no? de que algo hay detrás. Pues Rubén, agradecerte, por supuesto, como siempre, tu tiempo, tu generosidad con nosotros. Nos alegra muchísimo verte bien después de aquella salvaje agresión. Preguntarte si hubo noticias, si se supo más, si la policía lo ha investigado. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, en este momento la investigación se encuentra todavía abierta, porque sí es cierto de que no fue un hecho casual, de que fueron unas personas que me estaban esperando, que un día antes de que se produjera el hecho yo recibí un SMS desde un teléfono de Reino Unido, eso está puesto también en conocimiento de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que se me advertía ya de que sabía dónde vivía, de que iban a ir a por mí, ¿no? Y un día después, pues tuvo lugar la... ¿Tú recibiste amenazas? Yo llevo mucho tiempo recibiendo amenazas a través de redes sociales. Nunca les he hecho caso, pero sí que es cierto que un día antes de que tuviese lugar este hecho ya había recibido un SMS, pero claro, recibes un SMS de un teléfono del Reino Unido en un lenguaje el que suelen utilizar esta gente, ¿no? Te advierten de que sabes dónde vive, de que van a ir por ti, pero tampoco le dan mayor importancia más allá de ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y extremar si cabe un poco las precauciones, pero nunca te esperas que esto que al final va a llegar a las manos, ¿no? Que va a llegar a... Pero que te dio tiempo a ver quiénes eran, tenían rasgos extranjeros, dirían que son... Sí, no, eran de procedencia magrebí por el lenguaje que utilizaban y por cómo hablaban a la hora de insultarme, eran sin lugar a dudas y incluso por la vestimenta que suelen utilizar, deportiva y demás. Sí, eran personas de procedencia magrebí. Y la investigación en estos momentos pues sigue abierta. Hice declaraciones de nuevo hace poco y siguen investigando. Pues muchísimas gracias por tu valentía, Rubén. No bajes los brazos, sigue dando ahí la batalla porque necesitamos que nos cuentes esto que es una auténtica, en este sentido, por un lado es una tragedia humanitaria y por otro lado es algo que preocupa a la ciudadanía, más en este momento en el cual estamos en un estado de alarma que parece que para los ciudadanos españoles rige el confinamiento y para los que entren de forma ilegal rige la ley de la selva, el sálvase.
Rubén, gracias. Nada, a vosotros, Luis. Un abrazo. ...873 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.